Es martes de debate chilango. Agradezco enormemente que nos acompañe Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a ti, a Ceci y a toda la gente que nos escucha en la radio. Un saludo a Tania, donde quiera que estés. Se refirió a Ceci Vadillo, que está con nosotros. Bienvenida, Ceci Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Y se refirió a Tania Larios, que bueno, pues una vez al año no hace daño. Hoy no pudo llegar, tenía un compromiso. Bueno, tiene un compromiso. Y bueno, vamos a entrarle al debate con un tema que me parece que es fundamental y que en su gran mayoría se ha tratado desde encimita, nada más, desde arribita, que es el de los narcocorridos, el de la apología del crimen, tanto en la música como en contenidos televisivos. Y es que vamos a recordar lo que pasó este sábado en Texcoco, en el Estado de México, en el palenque de la Feria del Caballo, en donde pues los asistentes al palenque a un concierto decidieron pues casi prenderle fuego, hacer una trifulca terrible debido a que el cantante se negó a interpretar narcocorridos. Es decir, estas personas fueron a escuchar música violenta. Y cuando no escucharon la violencia, entonces en su lugar decidieron ejercerla. Así como el síndrome de abstinencia con una droga, con una sustancia. Eso es lo que pasó en Texcoco. Ese es un síntoma, pero estamos hablando de una enfermedad muy profunda. Ceci Vadillo, diputada, voy contigo. Pues yo creo que estamos en lo correcto en empezar a discutir como sociedad este tema tan importante, el tema de toda la narcocultura. No solo son los corridos, están también las series de televisión, están muchísimas cosas que hacen apología a la violencia. Sí, la narcoviolencia, pero también hay algunas que hacen apología a la violencia hacia las mujeres, lo cual también me parece sumamente grave. Entonces, que el día de hoy estemos tratando de pues de analizarlo, de prohibirlo, de regularlo, ¿no? Ya decía la presidenta, no lo estamos prohibiendo, sino que estamos buscando regularlo, buscando incentivar otras formas de expresiones artísticas. Me parece importantísimo que como sociedad vayamos caminando y vayamos identificando que este es un problema, que no podemos continuar así. Ya bien decías que hubo una reacción violenta porque el hecho de que esta sea la cultura, de que esto sea lo normal, de que algunas personas aspiren a tener estas vidas de narcotraficantes, eso no puede ser, no podemos estar en ese punto pero como sociedad. Pero tenemos, no, claro, pero tenemos que señalarlo y tenemos que decir esto no es correcto y tenemos que generar políticas, generar incentivos para que eso no sea lo que como sociedad estemos disfrutando musicalmente. Hay muchísimas formas de expresiones artísticas y yo creo que tenemos que generarlo. Yo creo que podemos, somos una sociedad súper rica, con muchísimas expresiones culturales. Entonces, ¿por qué esa tiene que ser lo que nos guste? ¿Por qué eso tiene que ser lo que esté de moda? Yo aplaudo que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lo esté tratando como un tema de seguridad, como un tema que tiene que estar en el centro de la agenda pública, de la discusión pública cuando hablamos de violencia. Pues ahí está, has hecho una gran pregunta, no sé, Luisa Gutiérrez Ureña, si tú tienes la respuesta. ¿Por qué están escuchando esto? Nuestras expresiones musicales, dejémoslo artísticas, pero a ver, en este caso musicales son riquísimas. Oye, tenemos desde las canciones que compuso Riva Palacio, ¿te acuerdas de Adiós, Mamá Carlota? Tenemos al gran José Alfredo Jiménez, tenemos a Ricardo Castro. Infante, que aunque no es autor, es un intérprete. Es un gran intérprete. Tenemos a Ricardo Castro, tenemos, bueno, una enorme cantidad de compositores, tenemos a Horacio Franco. No, o sea, no nos faltan expresiones musicales. No, a ver, en México no falta cultura bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué esa? Y creo que la pregunta que hace la diputada Ceci Vadillo, creo que es importante. El por qué estamos como cultura enalteciendo una búsqueda de lujos a partir del dolor de las y los mexicanos. ¿Por qué estamos enalteciendo una cultura machista, una cultura del consumo de drogas? Esa parte creo que tendremos que analizarla y decirte qué bueno que se está abriendo la discusión. Yo la verdad también les voy a presumir que en mayo de 2023 presenté una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que se modificara la ley de espectáculos públicos. Desde entonces, ya aquí en esta ciudad se comenzaba a hablar de este tema. Creo que sería importante retomarlo. ¿Luisa, consideras? Sí, sin duda. Mira, yo te voy a decir por qué. ¿Crees que vaya con el problema? Más allá es que el problema es enorme, la discusión Juan. Ética de la prohibición. Sí. Claro que es enorme, pero ¿tú crees que prohibiéndole a la gente lo va a dejar de Mira, escuchar? te voy a decir, creo que lo que hemos visto hoy, lamentablemente, no solamente con este tema con este tipo de expresión de violencia, con muchas expresiones de violencia, con muchas comisiones del delito, y vuelvo a lo mismo, que incluso en Jalisco, en el auditorio Telmex, se haya podido llevar a cabo un concierto con las imágenes del Mencho, con las imágenes de Los Alegres del Barranco, ¿no? Se llama este grupo, que además faltó a una audiencia con un juez. Ya está en desacato, ya con está dos. Está en desacato.
O sea, y es impresionante cómo no les importa el cumplimiento de la ley, el mandato de la fiscalía, no les importa, porque ellos están viviendo ya en esta cultura de la impunidad. Creo que es algo que hay que revisar cómo está arraigándose ya. Y por eso creo que hoy más que nunca vale la pena analizar la prohibición. ¿Por qué? Porque claramente como está avanzando, al ritmo al que está avanzando, con el nivel de violencia que está avanzando, creo que tenemos que poner un gran alto y recuperar mucho de la cultura rica que tiene México y dejar de lado esta. De verdad, ya hay estados, ya hay municipios donde ya se está regulando, donde ya se ha prohibido y no sé si funciona o no, pero creo que por lo menos en la forma en la que se ha estado llevando no está dando los resultados antiviolentos que estamos buscando como sociedad, que aspiramos como sociedad, porque además al día de hoy lo cierto es que la narcocultura ha permeado en muchas áreas de la sociedad. Necesitamos... Bueno, desde Valverde, desde la década de los 40. Ceci Vadillo, la prohibición de la música que hace apología al delito, ¿tú crees que resuelva el problema? ¿Tú crees que la gente las deje de escuchar si se prohíbe en ciertos eventos? Yo creo que se trata de generar cambios culturales que no necesariamente van con la prohibición. Lo hemos visto en otras áreas que se puede generar este rechazo de la sociedad y yo creo que va más allá, que lo veamos mal, que si alguien está en una fiesta y te pone un narcocorrido, digas, oye, quítalo, cámbiale, la neta eso no me gusta, que si vas en un coche y alguien te pone, que digas, oye, ¿sabes qué? Cambia. O sea, yo creo que va más allá de que como sociedad lo rechacemos, porque ahorita es algo cool, es algo que a los chavos, a ver, me estoy diciendo que suena como chavorruca, pero como a los chavos les gusta, ¿no? Entonces, creo que va más bien hacia allá y creo que también tenemos que tratar el problema de fondo, de raíz, la atención a las causas, lo decía el presidente y hay que repetirlo, o sea, se trata de que los jóvenes tengamos un futuro. Actualmente, la verdad es que falta mucho, es algo que el neoliberalismo nos quitó a los jóvenes, la esperanza de futuro, nos genera una ansiedad brutal, una incertidumbre brutal hacia el futuro y creo que algo de los grandes retos que tenemos en este momento como gobierno, como sociedad, es pensar en nuevas esperanzas para los jóvenes. Pienso, por ejemplo, en el deporte. Creo que debemos de ser un país que invierta mucho más en que los jóvenes aspiren a ser deportistas, que tengan otro tipo de sueños. No les dan becas y las mandan a que se vayan a hacer calzones. Pero creo que tiene que ser una meta como sociedad. O sea, ahora tenemos los programas que permiten a los jóvenes continuar estudiando, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro para las universidades. Y yo creo que se trata de... Y hay miles de videos, ¿no? Los han visto, son maravillosos esos videos de jóvenes que dicen, gracias Andrés Manuel, pude graduarme, gracias Andrés Manuel, a las becas, ¿no? Gracias a la cuarta transformación, pudimos continuar. Entonces, yo creo que se trata de seguir profundizando esta esperanza y de darle a los jóvenes una visión de futuro. No puede ser que aspiremos como sociedad a ser narcotraficantes. Pues ahí está, me parece que todos coincidimos en ello. Lo que no encontramos es la manera de evitar la identificación con la delincuencia a través de las expresiones artísticas, en este caso musicales. Habría que enaltecer. Mira, me parece aquellos que combaten al crimen, no a quienes lo ejercen. No sé tú qué opinas. Sin duda. ¿Pero cómo? A ver, y creo que al hablar de un cambio de visión y al hablar de un cambio paradigmático, creo que hay que empezar justamente con esta transformación y justamente con lo que plantean. A ver, y me robaste de verdad el ejemplo de la Boca. Sí, hay que darles dinero a los jóvenes. Bueno, hay que generar el deporte entre los jóvenes, pero les quitamos el dinero. Hay que generar que los jóvenes sigan estudiando, pero en realidad no hay incentivos para que estudien. En realidad, lo cierto es que hay que cambiar la visión de raíz y es una visión de un narcogobierno, de un narcoestado que hoy privilegia que en lugar de que haya un combate a la corrupción, que haya abrazos, no balazos, que en lugar de que haya cero tolerancia al crimen organizado, se deje en impunidad a las y los delincuentes, empezando porque en aquel entonces al hijo del Chapo. Yo de verdad, cuando escucho estas formas de cómo la ciudadanía o de los jóvenes hoy sienten esperanza, yo no coincido. Yo veo en Jalisco videos terribles donde los pone el crimen organizado a pelear entre ellos por su vida, en donde encontramos el rancho Izaguirre, en donde claramente hubo, mira, no sé si fue campo de exterminio o fue un campo de entrenamiento, lo cierto es que de ahí no salían vivos los jóvenes, y fueron jóvenes, mujeres y hombres jóvenes que fueron a buscar trabajo y muchos de ellos fueron cooptados por el crimen organizado. Hoy en esta ciudad ya estamos viendo un nuevo modelo en donde lastiman a las jóvenes, donde con una jeringa las adormecen, se las llevan. ¿Qué está sucediendo en este país que no estamos entendiendo verdaderamente el fondo de lo que hay que dar a los jóvenes? Porque, a ver, el que les demos una beca, que ojo, está bien, hay que ayudar a que terminen con sus estudios, tiene que ir acompañado con una política pública que sustente su crecimiento como jóvenes, el que verdaderamente los incentivos para formar parte del crimen organizado no existan y no se enaltezca este tipo de lujos, empezando, por supuesto, por los gobiernos que hoy son claramente identificados con los narcotraficantes. A ver, Ceci Vadillo. Bueno, creo que hay mucho que decir. Esta crítica a decir que somos narcogobierno, eso ya está bastante, pues, refutada. Ya todo el mundo sabemos que eso no es cierto. Lo que sabemos que en este gobierno llevan más de 10,000 detenciones contra elementos
del crimen organizado con Omar García Harfuch. Y creo que también se trata, sí, totalmente estoy de acuerdo, hay que avanzar en terminar con la impunidad, por eso estamos avanzando en la reforma al Poder Judicial, por eso estamos y tenemos que avanzar ahora en mejorar las fiscalías, es otra parte fundamental, pero lo que hizo la Cuarta Transformación, y es algo que no habían hecho antes de nosotros, es mirar a la atención a las causas, que creo que es de lo que se trata en este momento este programa, es mirar, ahora le agregamos también la parte cultural, pero hay muchos programas, por ejemplo aquí en la Ciudad de México tenemos el programa Barrio Adentro, que es una maravilla, yo lo he vivido en colonias que nosotros atendemos, y es atender a los jóvenes de raíz, es ver en los barrios más peligrosos cómo podemos desarticular esa violencia, darles deporte, darles otras expectativas, bajarles más programas sociales para que ellos puedan escapar de estos espirales de violencia y atender justamente lo que son las causas de la violencia. Yo he tenido la oportunidad de presenciar estos cambios en algunos jóvenes donde llegan y ponen quizá un parque donde antes se vendía droga, donde hay ahora un maestro que hace deporte, donde antes eran jóvenes que solo tenían la esperanza de irse a alguna pandilla, ahora tienen otra expectativa de futuro, de salir adelante. Entonces yo la verdad creo que tenemos también que seguir profundizando la atención a las causas, este tipo de programas, replicarlos y que podamos dar a nuestros jóvenes otras visiones de futuro. A ver, aquí hay algo en donde, por supuesto, ahí se está señalando y desde ambos lados asuntos en materia de atención a las causas de la delincuencia, de impunidad, de percepción de impunidad o de apología al crimen, pero no acabamos de encontrar la razón por la cual se prefiere escuchar estos corridos que incitan a la violencia, a otras expresiones artísticas, habiendo entendido además que las tenemos y de sobra. Entonces, yo les pregunto a ustedes como mujeres, porque además las dos son defensoras de los derechos de las mujeres y las dos han exigido que esos derechos se cumplan. ¿Cómo? Y explíquenmelo, por favor, porque tal vez el fenómeno podría entenderse más, el de la apología al crimen, con esto. ¿Cómo van a marchar con una pañoleta morada a exigir el cese de las violencias contra las mujeres, y de la marcha se van a un bar, a una discoteca, y se ponen a cantar reggaetón cuando las letras son claramente una expresión de violencia en contra de las mujeres? Más allá de que hagas tuya en lo individual esa canción como mujer y digas, eso que está diciendo el cantante, yo lo tomo y es mi voluntad hacerlo en la intimidad o en lo individual, en lo general no es así, porque la letra es altamente violenta. Luisa. Y coincido contigo. A ver, creo que hay que analizar y no solamente pasar por un momento o pasar solamente por el tema del 8M. Y creo que es trascendente que sigamos hablando después de marzo de este tipo de temas. Yo por eso reitero mi propuesta. Si se está escuchando violencia, hay que eliminar la violencia. A ver, entiendo perfectamente que en algún momento será mal visto. En algún momento volveremos entonces a vivir con tranquilidad. Pero si hoy estamos viendo que no estamos logrando ese objetivo, hoy merecemos entonces dar un cambio de timón y plantear una política pública que nos permita hablar de que hoy la violencia va a ser mal vista. Y si hoy a lo mejor no la tienes tú racionalizada como mal vista, por lo menos que sepas que hay una sanción en caso de que la incumplas. Y a ver, la apología del delito hoy existe. Hoy existe esta prohibición y esta condición de tipo penal. Hoy ya existe. ¿Por qué entonces no se aplica en los corridos? ¿Por qué entonces solamente aplica apología del delito cuando algún particular pone, no sé, una publicidad con un arma de fuego? Entonces, al particular con esta publicidad sí le aplica la apología del delito, pero cuando un cantante popular hace este tipo de expresiones al cantar, entonces no se le debe de juzgar, no se le debe señalar, no se le debe de prohibir. Creo que tenemos que ir justamente a todas y por todas, porque hoy lo que está sucediendo con la violencia en el país, con la forma en la que se ha enraizado el crimen organizado, con la forma en la que resulta aspiracional el que nuestros jóvenes quieran dinero fácil a partir del dolor de las familias mexicanas, es algo que tenemos que prohibir ya de raíz. Por eso mi insistencia en que hoy se hable de este tema y por supuesto, a lo mejor la presidenta Claudia Sheinbaum no está de acuerdo, pero por lo menos sus diputados en el Congreso Federal ya están planteando incluso meterlo en el Código Penal. Ojalá que todas las fuerzas políticas acompañen que se meta esto en el Código Penal y se prohíba ya que existan narcocorridos en el país. Ceci Vadillo, no sé si te gustaría comentar lo que preguntaba, lo que cuestionaba. ¿Cómo vas a defender los derechos y a exigir cese a las violencias? Y luego te vas yo creo que el reggaetón es algo tranquilo comparado con otros. O sea, están los famosos corridos tumbados. Que son los, también, les llaman belicosos. Yo la verdad no los aguanto. O sea, yo te confieso, y no es porque esté aquí. O sea, yo sí a un concierto así les dije, ¿sabes qué? Yo me voy a salir. O sea, no puedo. Esto no me parece, no lo entiendo. O sea, eso es genuinamente, no entiendo esas cosas como de apología a los no sé, unas cosas terribles. Y la cantan, ¿qué dices? Sí, no. Entonces, yo creo que hay una cuestión en nuestro país que también hay que decirlo de
una normalización de la violencia. A niveles que ni siquiera creo que podemos ya ver, o sea, porque lo tenemos de verdad muy interiorizado y en algunas regiones mucho más que en otras. Entonces, yo insisto con el cambio cultural porque lo he visto, por ejemplo, en temas justamente de la violencia contra las mujeres. Y ahí vamos, o sea, ahí vamos como sociedad. Ya si ahorita alguno de nosotros tres hace un chiste machista, va a salir, lo vamos a, o le vamos a señalar, o lo vamos a decir, o los políticos como el que sacó el otro día que vinimos acá con lo hacemos al aire, pero la verdad yo lo sigo escuchando en los pasillos y todo el mundo se ríe. Yo creo que pues poco, pero por lo menos por los políticos públicamente se señala, o sea, pero sí le vamos señalando. ¿Cuántas veces invito hemos unas chelas aquí? con Cuauhtémoc Blanco y vas a ver cuántos te suelta. Pero ¿cuántas veces no hemos venido aquí a señalar que algún político se aventó un chiste machista, alguna declaración? O sea, públicamente, quizá en los espacios privados nos falta, pero públicamente lo señalamos. Públicamente Pues no, el PRI no lo acaba de estamos. decir que la hermana de Cuauhtémoc Blanco no estaba violada. Ay, sí, Por eso, pero no lo sacaron de su partido, no lo venimos Claro. aquí a comentar, no lo comentó Por todo eso, el país. al aire no lo dicen, pero en los pasillos Por eso, ahí pero anda. públicamente hay un escrutinio mucho más fuerte de esos temas. Y yo creo que como sociedad tenemos también que avanzar en hacer esos escrutinios, señalarlo. Creo que tu comentario ponerlo. abona un poco a lo que decía. O sea, de verdad, Yo yo creo que- pediría que se analizara, pues. O sea, a ver, que se lleve al Es que mi Congreso. preocupación es que lo vamos a prohibir. O sea, lo vamos a prohibir, pero no estamos atacando el problema de fondo, que es esta normalización tú dices? de la violencia, que Hay que es el que enaltecer está a los dentro. policías, O sea, hay que enaltecer a yo aquellos creo que luchan en contra de los criminales, no a favor de quienes ejercen la violencia. Por Ceci supuesto. Vadillo, Luisa Gutiérrez Ureña, muchísimas gracias, sobre todo usted, por acompañarnos.